Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados y esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión del proyecto de la Ley de Control de Armas. Señora Secretaria, ¿hay alguna cuenta, algún otro tema? No, presidente, o sea, para las Comisiones Unidas de Defensa con Seguridad Pública no tengo cuenta. Tengo una cuenta, pero es solamente para la Comisión de Defensa cuando tengamos nuestra sesión. Y en esta oportunidad el subsecretario del Interior va a hacer una exposición acerca de los temas que estaban pendientes y de las indicaciones que presentaría el Ejecutivo. Gracias, señora secretaria. Entonces saludamos en primer lugar al subsecretario del Interior, don Juan Francisco Gali, a su asesor, José María Hurtado, de la Fiscalía Nacional, al señor Fiscal Nacional, don Jorge Abbott, al director de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado, señor Mauricio Fernández, a su asesora, señora Karen Guzmán, al abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica, don Hernán Libedinsky. De la Dirección General de Movilización Nacional, saludamos al director general subrogante, coronel señor Carlos Bien, al jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos, coronel de Carabineros, señor José Manuel Benítez, a la Asesoría Jurídica del Departamento de Control de Armas y Explosivos, señora Catalina Marchioni. De Carabineros de Chile, saludamos al jefe de Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, general Raúl Aburto. De la Policía de Investigaciones de Chile, saludamos al jefe de la Región Policial Metropolitana, prefecto inspector señor Iván Villanueva, al abogado del Departamento Jurídico, señor Héctor Miranda, y también al profesor Jean-Pierre Matos. Entonces, en primer lugar, ofrecemos la palabra al subsecretario de Interior, don Juan Francisco Gali. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser muy breve porque la verdad es que este proyecto ya lleva un buen tiempo en tramitación y por lo tanto la idea sería poder quizás avanzar. Voy a presentar los cambios que se acordaron con el profesor Matus y con el Ministerio Público a petición de la Comisión en su momento. Muy rápidamente, presidente, en lo que es armas prohibidas, es decir, el artículo 3, hay que recordar que la Ley de Control de Armas tiene una estructura bien particular. Existen en la Ley de Control de Armas permitidas, que están sujetos a registro y después a posterior control, y armas prohibidas absolutamente. En aquellas armas prohibidas se acordó con el Ministerio Público y el profesor Matus perfeccionar la norma relacionada con los explosivos que fueran o los artefactos incendiarios y la forma en que se lanzaban, incorporando especialmente los mecanismos de lanzamiento fueran específicamente adaptados para ese efecto. En el artículo 4, en cuanto a las actividades reguladas, se eliminó el tránsito de armas, asumiendo que el tránsito de armas está incorporado dentro del verbo rector transportar. Lo mismo en el delito específico del artículo 10. Y respecto al delito de posesión de armas, presidente, se agrega un inciso que permite prescindir de la plena privacidad de libertad cuando los permisos que se tengan sean distintos a aquellos cuya falta se sanciona. Recuerda que aquí hubo mucha discusión respecto de que no hacer inefectiva la Ley de Control de Armas sancionando con pena privativa de libertad cualquier tipo de infracción. Y este era uno de los casos en que a una persona se le descubría, se le detectaba, se le fiscalizaba con el delito de posesión, o sea, poseyendo un arma, pero tenía un permiso, pero era un permiso distinto de aquellos que la ley sanciona, o cuando ese permiso estuviera vencido, pero su vencimiento no fuera de más de 6 meses. Además, se agrega un nuevo delito de venta no autorizada de municiones y cartuchos, de tal manera que aquí se aumenta la penalidad porque es una falta administrativa en la venta no autorizada y se reemplaza por un nuevo delito a quien venda, a quien no fuere poseedor inscrito, o cuando la venta recaiga sobre un calibre distinto al que se tiene, en ese caso la pena es de multa, y al vendedor autorizado en cuyo establecimiento se realicen estas conductas y no le quema responsabilidad penal, se le sanciona administrativamente con multa y se le cancela la autorización para realizar este tipo de actividad. Lo mismo la puesta a disposición de imprudente de armas en favor de menores. Recuerde, presidente, que esto fue
una discusión larga que tuvimos a raíz de los soldados de la droga. ¿Se acuerda que aquello, cuando se utilizaban menores de edad para con la comisión de delitos, particularmente poniendo a disposición armas de fuego de esos menores de edad? Y claro, como muchos menores de edad o son inimputables o están sujetos a responsabilidad penal adolescente, no teníamos una sanción para aquella persona que facilitara el acto. Y también la alteración de la trazabilidad, presidente. Esto es un complemento a la incorporación que estamos haciendo del sistema de trazabilidad de las armas. El delito de porte de armas fuera de lugares no autorizados, y en eso se elimina la cancelación del permiso que se diste en caso de reincidencia. El delito de abandono de armas, además se perfecciona la redacción, el agravante general de dotar de armas para elementos más eficaces, algo que hemos estado viendo frecuentemente en la realidad. ¿Podrá decir algo respecto de eso el prefecto Villanueva o el general? Y cómo muchas veces se adaptan las armas para incorporarle silenciadores, municiones adaptadas o sistemas liberadores de automatismo que son fácilmente adquiribles a través de, por ejemplo, el mercado del comercio electrónico. Modificaciones al sistema de vulneración de secreto para los empleados públicos y también para la prevención de la corrupción, presidente, incorporar sanciones para la instrucción indebida. Y se incorpora la figura del colaborador eficaz. Presidente. Eso sería todo, señor subsecretario, ¿no? No, pero presidente, yo interrumpí porque, no sé, quizás si entiendo que tiene una presentación en Power, quizás como sería más fácil seguir la presentación del subsecretario con un apoyo visual, tal vez. Entendía yo que tenían preparado algo, porque como son tantos los temas pendientes, para que no se vayan como quedando en el aire, así sin un apoyo visual, quizás sería, si es que la tienen a disposición, sería más fácil seguirla, pues son varios los temas pendientes. Entonces, para que vaya quedando constancia, si usted lo estima, y si el ministerio tiene la presentación como para compartirla. Subsecretario, ¿tiene la presentación para autorizarla a compartir pantalla, no? La estamos compartiendo, presidente, ahí no sé si se ve. No. No, todavía no se ve. Ahí está, ahí entró. Perfecto. Eso es lo que ya le expliqué, presidente. Lo que pasa es que no está muy didáctica, por eso preferí no ponerla. Pero, presidente, entonces vamos a en nuevas técnicas de investigación, presidente. Se propone crear en esta ley las figuras que teníamos en la ley de 20.000, ¿no es cierto?, de los agentes reveladores, los agentes encubiertos y los informantes, de tal manera de que poder también tener nuevas técnicas de investigación en la investigación del delito de control de armas, dado el nivel de afectación y la percepción de inseguridad que generan las armas de fuego en esta materia. Además, bueno, esos eran los artículos, presidente, que habíamos consensuado con el profesor Matos y con el Ministerio Público a petición de la comisión. En esta segunda acápite, presidente, está la reformación de artículos discutidos que fueron solicitados por la comisión y que se reformularon. Una de las cosas que se discutió mucho, presidente, es cómo incorporamos a la PDI, le damos facultades a la PDI para poder ejercer funciones fiscalizadoras.
Sin embargo, aquí hay que entender muy claramente que hay dos funciones que son independientes quizás en la ley de control de armas. Uno es el registro y control del registro de las armas. Y otra es quién puede ir a fiscalizar a los determinados domicilios si es que allí existe un arma o no, y solicitar la exhibición del arma y su respectivo permiso. En lo primero, incluso yo ahí tengo dudas de que sea Carabinero el competente o el mejor dotado, digamos, para poder cumplir una función que es más bien de registro y control de las armas legales. Nosotros tenemos múltiples sistemas de registro, tanto es así que, por ejemplo, en el registro de vehículos motorizados, ¿no es cierto?, está en el registro civil. El registro civil le da un permiso de conducir, ¿no es cierto?, y un certificado de inscripción del vehículo, pero el que fiscaliza el carabinero en las calles, ¿no es cierto?, y que le pide exhibir su permiso de circulación junto con la inscripción del vehículo en el registro de vehículos motorizados. Y por lo mismo, lo relevante aquí, presidente, era que la PDI pudiera cumplir funciones de control y fiscalización y no necesariamente de duplicar el registro de las armas. Lo que sí es relevante, y creo que en eso podemos concordar, y hemos estado trabajando con la DGMN también desde acá, desde el Ministerio del Interior, para que el registro de armas sea algo fácilmente accesible para la policía y para los fines de la seguridad pública. Luego, también se hizo una propuesta respecto del extravío y la pérdida del arma o la sustracción de la misma, de tal manera que aquella arma que ha sido extraviada, uno de los fenómenos, esto está asociado a uno de los fenómenos que hemos presenciado en la realidad, presidente, que es que se usa muchas veces la fenómena del extravío o del robo para poner en circulación en el ambiente delictual armas que han sido en su origen regulares. Y entendiendo que a una persona se le puede perder un arma una vez, pusimos restricciones para aquellos casos en que hay reiteración o reincidencia en el caso de la pérdida o sustracción de armas. Lo mismo se perfecciona el artículo que se refiere al sistema IBIS, de tal manera de tener un solo banco de datos y que existan bancos de datos interconectados entre los distintos organismos, tanto que utilizan o que pueden ser, a quienes les puede ser muy útil tener la huella balística de las armas. Y además estamos avanzando, presidente, en ojalá poder aprovechar la oportunidad gigantesca, que quizá es algo que no veíamos antes, pero hoy día, con ocasión de la pandemia, pudimos dar cuenta de que el proceso de innovación o incorporación de tecnología, como es la comisaría virtual, puede ser replicado para facilitar, digitalizar y hacer virtual muchos de los trámites administrativos que se llevan adelante en el registro de armas. Por último, presidente, las nuevas indicaciones que estaríamos incorporando y que queremos discutir obviamente con la comisión para llegar con un texto que ojalá nos permita ya avanzar decididamente en la aprobación del proyecto de ley, es la incorporación de armas sujetas a control, ¿no? Que hay que determinar aquellas armas que son a fogueo, pero que están siendo adaptables para que puedan ser utilizadas con armas, con munición real. Ustedes pudieron ver un procedimiento de PDI hace pocos días en que se incautaron numerosas armas de fogueo que estaban adaptadas para el disparo. Es decir, y además eso le baja el valor de las armas, presidente, porque un arma fogueo puede costar cerca de 90.000 pesos y la adaptación podrá costar otros 90.000 pesos, y por 200.000 pesos usted tiene un arma de fuego que es capaz de tirar municiones de 9 milímetros. Por lo tanto, es muy relevante que nosotros podamos incorporar algún tipo de control para aquellas armas que son adaptables.
particularmente en su importación, presidente, y en su comercialización. La incorporación de instalaciones de práctica de deporte para el control de la EGMN, la incorporación de armas de alto calibre como aquellas prohibidas, aquellas instituciones que editen cursos de armeros o similares que informen sus egresados a la EGMN de tal manera de poder tener el ciclo completo de la importación o fabricación, comercialización y distribución de armas. Importante que aquellas personas jurídicas que tienen facultades para incorporar armas, para inscribir armas, deban informar el destino de las mismas, porque finalmente lo que nos interesa es en qué domicilio están y quién la utiliza, y no necesariamente la ficción jurídica que es la personalidad jurídica. Y la cancelación en caso de que las fiscalizaciones resulten fallidas. Por último, presidente, en los requisitos para la inscripción de las armas, se están actualizando los cursos en la aprobación de pruebas psíquicas y físicas. Se faculta reglamentariamente para establecer requisitos de debilidad y conducta personal y se regula la pérdida de aptitudes para tener armas de tal manera que qué es lo que pasa cuando se cancela a la persona su capacidad para poseer un arma, y en ese caso cómo se hace el proceso de disposición del arma. Esto es casi que muy común y muy obvio, pero muy problemático en la realidad. Es decir, a uno le cancela fácilmente el permiso a una persona, pero ¿qué hace esa persona con el arma dado que está dentro de su dominio? Y por lo tanto está en su dominio, pero no tiene la posibilidad jurídica de poseerla. Entonces rápidamente hay que ya sea designar un sucesor o entregarla para su destrucción. Y además se incorpora obviamente a aquellas personas que son condenadas por simple delito o por violencia intrafamiliar, incluso facultando a la autoridad para administrativamente suspender la posibilidad de en la posesión del arma y por lo tanto proceder al retiro provisorio de la misma. Por último, presidente, las facultades para fiscalizar, que es algo que hemos discutido mucho en esta comisión, porque obviamente cuando uno está regulando al tenedor lícito, al poseedor lícito del arma, no lo puede someter a condiciones extraordinarias de fiscalización. Recuerde que discutimos mucho incluso el horario de control en que se podía hacer el control, siquiera de 6 de la mañana a 10 de la noche, etcétera, etcétera. Pero ahí tenemos una complicación y por eso mismo se analizaron y creo que se consensuaron varias de las facultades adicionales en materia de fiscalización en la ley, incluyendo un nuevo título de la incorporación de un plan anual de fiscalización para la EGMN y las fuerzas de control de orden y seguridad pública. Y por último, presidente, y esto no voy a entrar en gran detalle, hay bastantes normas adecuatorias producto de los cambios y algunos cambios que hemos hecho, que es necesario que trabajemos con la Secretaría para poder que el texto sea íntegro y que su interpretación sea sistemática. Eso, presidente. Gracias, subsecretario. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público, al señor Fiscal Nacional, don Jorge Abbott, si se quiere referir al tema o a quien él designe. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, saludar a los señores senadores y a los demás invitados. Agradecer la invitación que se nos ha formulado. Como usted señalaba al principio, me acompaña don Mauricio Fernández, director de la Unidad de Delitos Económicos, Activos, Crimen Organizado y Delitos Medioambientales, junto con la abogada de esa unidad, Karen Guzmán, como también el abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica, don Hernán Liberinsky, ya quienes podrán referirse luego ya más particularmente a los temas que importan a la Comisión. Desde el punto de vista del Ministerio Público, la verdad es que destacamos, en primer lugar,
ya la tipificación ya, penal de la venta ya de municiones cuando la persona ya que está autorizada para comercializar ese tipo de elementos las vende a quienes no fueren, ¿no es cierto?, un poseedor o tenedor o portador legítimo de un arma de fuego inscrita, o cuando vende, ¿no es cierto?, ese tipo de municiones de un calibre distinto a aquel del arma que tiene inscrita la persona que adquiera ya esta munición. Estimamos que esta modificación apunta a atacar un importante mercado ilícito, ya actualmente bastante complejo, ya que provocó la despenalización de la venta, ¿no es cierto?, de este tipo de municiones en la hipótesis que he señalado precedentemente. También para el Ministerio Público, señor presidente, ya resulta muy relevante y ha sido una larga aspiración del Ministerio Público el tener acceso a las inscripciones y autorizaciones que lleva la Dirección General de Movilización Nacional, ¿ya? Y que nos permitirá hacer una más eficaz y persecución penal en estas materias. Esta es una larga aspiración del Ministerio Público y la verdad es que su incorporación en este proyecto de ley viene precisamente a llenar ese vacío que a nuestro juicio existía para poder llevar adelante eficazmente nuestras investigaciones. Por otro lado, la incorporación de técnicas especiales, ¿no es cierto?, de investigación, ya como agente encubierto, ¿no es cierto?, informante, como también ya la incorporación de la cooperación eficaz, ya dentro de las indicaciones, ya nos parecen particularmente importantes, ya que esto nos permitirá obtener información acerca de los eslabones más altos de la jerarquía de las agrupaciones que se dedican a este mercado ilícito, así también como de organizaciones distintas a las que se están investigando en un caso particular. Este tipo, digamos, de técnicas de investigación nos permiten ir aguas arriba, por decirlo así, en las organizaciones dedicadas a este tipo de ilícito y poder desarticular estas organizaciones, y especialmente en una materia en la que el Ministerio Público ha centrado, digamos, su propósito de investigación y persecución penal, y que dice en relación con investigar no solo el hecho ilícito en sí, sino que también, ¿no es cierto?, el poder identificar los bienes con los cuales financian su actividad estas organizaciones criminales. Así que valoramos muy positivamente en la incorporación de estas técnicas especiales de investigación y también, ¿no es cierto?, ya la cooperación eficaz dentro de las indicaciones. Tenemos, sí, algunas observaciones en lo que dice relación con la exclusión de la Policía de Investigaciones para ejercer facultades fiscalizadoras en terreno, a pesar que lo ha aclarado el señor subsecretario, ¿ya? Como asimismo, tenemos alguna prevención respecto al acceso a la base de la Dirección General de Movilización, solo, digamos, ya que se estaría utilizando para fiscales y no respecto de los equipos de trabajo. Ya, los fiscales, por regla general, se encuentran en su mayor tiempo en audiencias y trabajan con equipos de trabajo, y son esos equipos de trabajo los que tienen acceso a las bases ya de datos, y nosotros estimamos que sería muy razonable que se pudiera acceder a que este personal pueda tener acceso a estas bases con toda la trazabilidad necesaria para los efectos de poder tener un control adecuado respecto a las personas que acceden a esa información. También estimamos que es necesario flexibilizar el marco actualmente bastante rígido, ¿no es cierto?, el artículo 17b de la Ley de Control de Armas, para poder lograr una persecución penal más racional, ¿ya?, más adecuada de los delitos sancionados por esta ley. Pero bueno, en fin, quienes han estado abocados a estudiar esta ley más concretamente son precisamente las personas que me acompañan, particularmente don Mauricio Fernández, ya quien podría, si usted lo permite, ahondar en estas materias que han sido objeto de estudios de estas unidades especializadas de la Fiscalía Nacional. Así que, presidente, si usted lo permite, pues bien, Mauricio probablemente podría ahondar en alguna de estas ideas que he preliminarmente planteado. Muchas gracias, presidente.
Gracias, fiscal. Le presentamos la palabra a don Mauricio Fernández. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Brevemente, complementando o reforzando algunas ideas, el trabajo que se ha hecho con la comisión y con el Ministerio del Interior y con el profesor Matus recoge de alguna manera la experiencia en el trabajo investigativo de la Fiscalía, que se ha visto reforzado también por la incorporación dentro del marco del sistema de análisis criminal de fiscalías de foco del tema de armas, lo que también ha permitido reforzar la atención institucional al tema de armas por su importancia. Y desde ahí, desde la experiencia investigativa, creemos que este proyecto recoge adecuadamente un efectivo reforzamiento en las facultades de fiscalización y en disminuir brechas o vacíos que hay en nuestra legislación y que el proyecto creemos que aborda adecuadamente. Todo lo que es reforzar algunos aspectos que quedan muy débiles en la sanción, como era, por ejemplo, el tema de las municiones, o poner más refuerzos en relación a la fiscalización de las armas que quedan en un terreno de nadie, o el tema de los clubes de tiro. Hay una serie de ámbitos de la legislación en materia de armas que creemos que este proyecto refuerza adecuadamente. Nos parece también que es importante sumar a la Policía de Investigaciones en labores y en facultades para una debida fiscalización independiente de que sea o no la autoridad central y que lleve o no lleve el registro. Nos aclara lo expuesto por el señor subsecretario del Interior, que eso está considerado en las indicaciones que se están discutiendo, y eso nos parece positivo, reforzar también la labor policial en la materia. Creemos que, por lo tanto, que es un proyecto que, sin perjuicio de detalles que pueden discutirse artículo por artículo en la discusión en particular, creemos que es un avance importante en la persecución de estos delitos de tanta importancia. Gracias, don Mauricio. No sé si el fiscal, don Jorge Abad, quiere agregar algo más. No, señor presidente, luego la discusión en particular se podrá hacer las contribuciones y desde ya manifestamos toda nuestra disposición para seguir trabajando y apoyando en lo que sea necesario para una mejor determinación de este cuerpo legal que está actualmente en tramitación. Eso, presidente. Gracias, don Jorge. A continuación, ofrecemos la palabra a don Jean-Pierre Matus. Está en el audio, ¿no? Usted está silenciado, dice. ¿Ya estoy silenciado? No. Está con audio, don Jean-Pierre. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación. Bueno, voy a empezar por lo último que dijo el señor fiscal nacional. Es que el diablo mete la cola en los detalles, como todo el mundo sabe. Entonces, es complejo para mí en este momento referirme a la presentación general que hizo su secretario, porque en esa presentación había, como por decirlo, dos partes. La parte 1, que tenía que ver con lo que habíamos discutido en alguna sesión anterior y con los acuerdos que se habían llegado allí, y la parte 2, que tiene que ver con las nuevas propuestas del Ministerio del Interior. Entonces, sin el detalle concreto, claro, en general, todo lo que sea una buena adecuación está bien que se adecue. El tema es cómo se hace. Y yo, si el señor subsecretario me lo permite, pero a mí me llegó un documento sobre que tenía que ver con las adecuaciones que se habían realizado conforme a la última reunión. Y sobre ese aspecto, como yo supongo que es lo que va a permanecer, y por lo que entendí que de la primera parte de la presentación del subsecretario, solamente quisiera decir algunas pequeñas cosas que creo que son relevantes.
en el artículo 3, que se trata de las armas prohibidas, más allá de las mejoras que se proponen, según el texto que yo tengo aquí a la vista, hay un detalle, dice para fabricación, diría su forma de fabricación, pero como no estamos viendo los detalles, voy a ir al aspecto más relevante, que en este caso, el tema de las armas artesanales, y las modificadas, las controladas modificadas, que en la legislación actual da la impresión de que existe la facultad de crear armas artesanales y de transformarlas de su condición original, las que están registradas, con autorización de la Dirección General de Movilización Nacional. En la forma como viene la nueva propuesta, al menos la que yo tengo aquí a la vista, eso desaparece. Yo no sé, y eso me dirán los especialistas, si esto responde a la realidad, o sea, responde al hecho de que no existe fabricación de armas artesanales, como se considera la ley chilena, o no existe la posibilidad de transformar dentro de los márgenes legales, no en los casos que están ahí puestos como armas prohibidas, las armas controladas. En esos casos, hay que tener claridad de lo que significa la reforma. O sea, suprimir del todo estas autorizaciones especiales respecto de las armas controladas para la creación de armas artesanales o para la creación o la transformación de armas existentes, podría eventualmente provocar algún problema práctico. No lo sé, porque esto debería ver con el tipo de armas que se utilizan en Chile, etc. Pero el hecho de que esté me indica que era algo que se hacía. Si se quiere eliminar, el efecto es que desaparece todo ese ámbito de regulación y pasa a ser todo prohibido. La otra cuestión general, descontado de que la Policía de Investigaciones puede fiscalizar con acceso a un registro único, como señala el subsecretario, es el hecho de que en esta ley, yo todavía sin ninguna razón aparente, se posibilita, a lo que me parece sin razón aparente, que la Policía de Investigaciones adquiera armas de carácter militar fuera del sistema de control. La Policía de Investigaciones, tanto yo entiendo, no tiene facultades ni de vigilancia de frontera, ni facultades que de alguna manera permitan concebir que pueda tener armamento de carácter militar de aquello absolutamente prohibido. Y esta es una decisión muy trascendente, no depende de lo que diga un simple profesor, pero mi obligación es hacerles ver que eso es lo que se está regulando. O sea, se está regulando la posibilidad de que el armamento de la Policía de Investigaciones se militarice. Y yo creo que tenemos suficientes fuerzas militares y aparte de las armas que dispone Carabineros para el cumplimiento, como explicaron la vez anterior, de las funciones de vigilancia frontera, nos parece ser razonable que tengamos otra fuerza armada militarmente. Eso está en una indicación que está en el artículo 6, creo, 4, al final. Bueno, después casi todos estamos de acuerdo en lo que yo veo, salvo al final donde hay un par de problemas que también son relevantes. Salvo al final hay un par de problemas que son relevantes, que tienen que ver con la flexibilización de la regla de la suspensión condicional, de permitir la suspensión condicional cuando exista colaboración eficaz, que yo entiendo que es lo que estaba propuesto originalmente por la Subsecretaría del Interior, pero que ahora parece, no lo alcancé a ver en la pantalla y quizás sería importante que se aclarara. A mí me parece que esa regla, que como se había acordado al principio, es razonable para que las personas que accedan a la suspensión condicional lo accedan bajo la condición previa y muy precisa de colaborar con la justicia. Y no sea una salida de pura gestión. O que, o sea, básicamente no sea una salida de pura gestión, sino que sea una salida que colabore con la justicia y tenga este importante beneficio. Y en segundo lugar, que es muy importante para que la ley funcione, el hecho de que
se resuelva el problema constitucional que existe hoy en día de que ciertos simples delitos no pueden acceder a penas sustitutivas. No es necesario que accedan a todas las penas sustitutivas, la propuesta es que accedan a las mismas que accede básicamente las personas que son acusadas por graves delitos de violencia intrafamiliar, con lesión, etc. Y también bajo la idea de que se puedan hacer rebajas penales a los crímenes y eventualmente acceder a estas penas sustitutivas por la colaboración eficaz, que es la principal arma que hay para, como dijo el señor fiscal, ir aguas arriba y no quedarse en las últimas sancionadas. Y eso sería básicamente, señor presidente, así en términos generales, dado que todavía no contamos con el documento en particular, donde seguramente vendrán muchos detalles que revisar. Gracias, profesor Matos. Sin duda que en la discusión particular habrá que fijarse especialmente en los detalles que son los que suelen generar los problemas. A continuación, ofrezco la palabra, no sé si el director general de Movilización Nacional, el coronel Carlos Biel, quiere hacer algún comentario. No está, presidente. ¿No? Ya no está. El secretario estaba levantando la mano por allá por el fondo, presidente. Y el señor Villanueva también. El prefecto Iván Villanueva, le ofrecemos la palabra. ¿Cómo está, señor presidente? Honorables senadores, invitados, gracias. Solo para, creo que ahí hay quizá un error de concepto, el profesor Mato ha insistido en tampoco quiero hacer un debate de esto, pero es simplemente explicarle que la PDI desarticula organizaciones criminales, como ustedes lo habrán visto. Tenemos varias observaciones relacionadas con querer incorporarnos a la fiscalización tal como lo dijo el subsecretario, incorporarnos a la fiscalización, especialmente también el contar con esta facultad de pasar de lo que nos permite el Código Procesal Penal, ¿cierto?, en el cumplimiento de nuestras funciones, también a un mismo proceso administrativo que quede ojalá establecido en la norma, para que podamos fiscalizar armas en el caso que concurramos a algún lugar ya a cumplir una orden de aprehensión o a cumplir algunas primeras diligencias de algún delito, que podamos también hacer valer esta condición de autoridad fiscalizadora en ese momento, y que quede obviamente estipulado en la ley, cosa de no dejar lugar a dudas o a cuestionamientos de que excedimos las facultades o no en este caso. Esto con el objeto de hacer más eficiente la norma y la fiscalización de las armas de fuego que hoy día están en poder de particulares y obviamente también muchas de ellas en manos de grupos criminales y organizaciones. Y ahí entro al tipo de armamento que nosotros le incautamos a bandas criminales, tal cual como lo que ustedes fueron testigos hace unos días atrás en los Quillayes, en la Florida, que nos dispararon con fusiles de guerra. Nosotros, los grupos tácticos de la PDI y los detectives, los oficiales nuestros, nosotros usamos armamento de guerra en el sentido de que no usamos cañones, ni usamos otro tipo sino que usamos fusiles, armamento que tiene que estar acorde con el tipo de organizaciones criminales que nosotros combatimos. Además, le aclaro al profesor Matus que nosotros cubrimos el 99,2% de los pasos fronterizos, estamos a cargo de control frontera. Y además, por otro lado, solamente aclarar que para nosotros es de suma importancia, junto al Ministerio Público, y tal como lo señaló el fiscal nacional y Mauricio Fernández, nosotros hemos incautado, y el mismo subsecretario, hace menos de una semana acabamos de incautar 52 armas modificadas que eran a fogueo, ¿cierto? 26 de ellas automatizadas para disparo en ráfaga, que eran originalmente a fogueo, pero fueron transformadas como armas de fuego convencionales. Esto es muy grave, esto está en las poblaciones y está en nuestro barrio, por ende, obviamente, la gestión de poder controlar esta iniciativa también que está haciendo Interior respecto a este control de armas y que se sometan a control las armas a fogueo es de una característica muy relevante hoy día, y especialmente con lo que nos ha tocado vivir en estos distintos eventos de último tiempo, donde han resultado varios oficiales de la PDI, también de Carabineros, heridos a bala en enfrentamientos con delincuentes de estas bandas criminales. Muchas gracias, señor presidente, y quedo a vuestra disposición. Gracias, prefecto. Ofrezco la palabra. ¿Presidente? Sí. Presidente, quizá moción de orden. Nosotros vamos
en el artículo 7º discutiendo el proyecto, ¿sí? Y con la Secretaría lo que se acordó era un poquito hacer un repaso de lo que hemos ya pasado desde el artículo 1 al 7º, que es el contenido esencial del proyecto, donde están las armas sujetas a regulación y aquellas armas prohibidas. Pero dado que muchas de las modificaciones son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, no sé si le parece, presidente, que nosotros sigamos la discusión, vamos a estar yendo y viniendo desde a los primeros artículos del proyecto, quizás incorporando perfeccionamiento. Terminemos una primera discusión del proyecto hasta el final y una vez ahí ingresamos la indicación completa con todos los acuerdos que podamos tener, porque creo que si no vamos a avanzar, presidente. Nosotros tenemos ya... o sea, cuando digo nosotros, las Comisiones Unidas, presidente, tienen el proyecto desde octubre del año pasado. Yo creo que es bueno que ya terminemos de discutir el proyecto completo y después acordemos aquellas modificaciones que hay que hacerle y nosotros podemos ingresar una indicación ya casi aprobada, referéndum por las Comisiones Unidas, presidente, si a usted le parece. Ya solamente porque creo que es para poder avanzar en la discusión. A ver, de lo que plantea el subsecretario, le voy a entregar primero la palabra al senador Insulza y después a la secretaría, pero yo, si no me falla la memoria, todos estos temas estaban avanzados y lo que estaba quedando pendiente era la discusión más bien de la parte de los tipos penales. Por eso se ha invitado al profesor Mato y a la Fiscalía de poder formar esta comisión. Entonces, yo le pediría, después que hable el senador Insulza, que la secretaría nos pueda hacer un breve resumen del estado del proyecto, pero si la memoria no me falla, yo creo que lo que está pendiente es la parte penal, porque todos los otros aspectos ya habían sido despachados por la comisión. Y claro, obviamente había que precisar algunos a través de indicaciones, pero sí va a ser al final después de resuelta toda la parte penal. Senador Insulza. ¿Está sin audio, José Miguel? Sí. Muchas gracias, presidente. Iba a decir algo parecido a lo que ha señalado usted, en el sentido de que yo entendía que aquí lo que íbamos a hacer era revisar algunas cosas que habían quedado pendientes por razones de redacción, que nos iba a entregar la Secretaría una cantidad de esos artículos y que íbamos a seguir adelante. Esto ha ido hacia adelante y atrás, pero se han planteado cosas bien interesantes de todas maneras, ¿no? Entonces yo me parece que podríamos acoger la sugerencia del señor subsecretario, que partamos desde el comienzo, pero que ya vayamos, o desde donde toque, pero ya vayamos despachando artículos definitivamente, sin perjuicio de que realmente algunas de las objeciones planteadas, y me refiero fundamentalmente a la última planteada por el señor Matus, a mí me parece que vale la pena conversar sobre ella, ¿no? Sobre el tema del uso de armas de fuego por las policías en territorio nacional. Y la respuesta del prefecto de Villanueva me parece también muy atendible, decir, mire, si nos disparan con pistola no nos vamos a defender con ondas, ¿no? O sea, eso está claro. Pero es un tema, por cierto. Y yo creo que eso habría que regularlo, porque hay un punto, señor presidente, que esta ley no regula en realidad. Esta ley es sobre el armamento legal, ilegalizado o no legalizado. Pero no dice nada respecto del armamento de contrabando, el argumento que está en las poblaciones, en todas partes, que son armas que yo no sé cómo entraron al país, pero ciertamente no fueron inscritas. No fueron inscritas ni fue autorizada su importación. No hemos hablado de nada de eso. Yo me temo que esta vez estemos empezando a tocar de perfil o de ladito ese tema, cuando se nos plantea con mucha razón que no se ve por qué la Policía de Investigaciones va a tener armas de guerra, y cuando la Policía de Investigaciones nos contesta porque los narcotraficantes a los cuales arrestamos tienen armas de guerra, pues. Y ese es un tema bastante más de fondo que otros que hemos discutido aquí, presidente. Entonces, yo me diría que no digo que lo veamos hoy día, pero sí me parece razonable que extendamos un poco la mirada para ver ese tipo de temas también. En todo caso, yo estoy de acuerdo con lo que propone el señor subsecretario, que empecemos en orden y no retrocedamos más, ya, porque sería mucho. Gracias, presidente. Gracias, senador Insulza. Le pido por favor a la secretaría si es que nos puede hacer un breve resumen del estado del arte y dónde diera ir las discusiones. Señor presidente, senadores de las Comisiones Unidas, las comisiones quedaron en la indicación número 27. Dentro de esas 27 indicaciones que consideró la comisión,
hay 12 votaciones pendientes, ya sea pendientes totalmente o algunas ad referéndum que el Ejecutivo se comprometió posteriormente a acompañar una indicación. Y nosotros trabajamos arduamente con el Ejecutivo, con José María Hurtado y con Gonzalo Santini, viendo todos los temas pendientes. Mucho de lo cual, o sea, lo que se vio reflejado hoy día en la exposición del subsecretario. Y habíamos empezado a ver los delitos y ahí vimos un par de artículos y correspondería ahora seguir con la indicación 28. Entonces yo creo que lo que podríamos hacer es considerar la indicación, cuando usted lo estime en esta sesión o en la siguiente, empezar a ver la indicación número 28 que recae en el artículo 10. Hay otras pendientes anteriores porque los delitos empiezan en el artículo 8. Esa es la página 44 del comparado, ¿no? No, el artículo 8 está en la página 39 del comparado que les reenviamos. Ese artículo 8 no tiene indicaciones. Después viene el artículo 9, que tiene la indicación número 25, que fue aprobada 6-0 y quedó pendiente definir lo que era corretaje y transitar. Después viene la indicación 26, que quedó pendiente, porque este es el caso de una moción que es de autoría suya, presidente, con el senador Tuma, que es como volver a la situación anterior. Que cuando no se considera delito, bueno, no sé, no es del caso, pero esa indicación quedó pendiente porque era un tema complejo que era fundamentalmente para resolver el tema de los cazadores, de la gente del sur que porta armas, ¿se recuerda? Y que no... Eso me recuerdo. Sí, era... De unos cazadores que llevaron detenidos y los condenaron en la 9ª región. Es. Y el Ministerio Público también emitió su opinión en contrario respecto de esa reforma porque está abriendo la puerta para, digamos, una suerte de impunidad. Y después estábamos en la indicación número 9A, bueno, el profesor Matus respecto de estos delitos hizo observaciones y la indicación 27 la aprobó la comisión. Entonces ahora quedaría comenzar por la indicación número 28 y podríamos, si a usted le parece, presidente, seguir esa metodología, seguir con los tipos penales y una vez que terminemos, volver a la parte inicial del informe para ver los temas que están pendientes y que el Ejecutivo se comprometió a acompañar una indicación. O sea, yo efectivamente propondría a la comisión que sigamos avanzando y los temas que están pendientes los resolvemos al final, porque probablemente de la discusión que tengamos de los tipos penales van a quedar también algunos temas que habrá que presentar indicaciones y ahí podremos revisar en su conjunto todos los temas pendientes, porque si no vamos a retroceder y no vamos a avanzar en el proyecto. Claro, y presidente, respecto a esto, ahora yo entiendo, o la verdad no estoy segura tampoco, de que el Ejecutivo respecto de algunos tipos tiene una propuesta concreta. Entonces yo no sé si la va a hacer llegar a la Secretaría con anterioridad para que podamos, o ellos van a ir compartiendo la propuesta a raíz de cuando tratemos cada una de las disposiciones. No sé cómo, para que sea gráficamente para ustedes también más fácil entender cuáles son las modificaciones respecto al texto vigente, porque nosotros lo que tenemos hasta ahora son las indicaciones que ustedes conocen que están en el comparado, que vamos en la página 44. Pero si el Ejecutivo tiene propuestas específicas, yo no sé si las va a ir acompañando cuando toquemos el respectivo delito o cuál va a ser la metodología, de manera que ustedes tengan acceso al texto concreto que propone el Ejecutivo para cada uno de los tipos penales. Subsecretario, pues yo tenía entendido que efectivamente el trabajo previo que se había realizado en conjunto con el Ministerio Público y el profesor Mato apuntaba a que hubiera un texto relativamente consensuado y ese era el que se iba a discutir.
No sé si el Ministerio del Interior tiene alguna propuesta o vamos avanzando artículo por artículo. Presidente, sí, yo estoy 100% de acuerdo, presidente, en que hubo una discusión con el Ministerio Público, eso fue lo que expuse al principio de la sesión, pero yo creo que si no lo ponemos en papel y vamos avanzando y vamos aprobando y se levantan las dudas con el papel en la mano, yo creo que vamos a llegar al final de la discusión y vamos a tener que volver atrás y revisar todo de nuevo, como nos ha pasado innumerables veces en este proyecto de ley. Entonces yo creo que lo mejor es que con el texto que tenemos, con los acuerdos que están ya discutidos con el Ministerio Público, nosotros podríamos tener un comparado sui generis, digámoslo así, porque entiendo que no es conforme a la tramitación normal del Senado, pero podríamos tener un texto que no fuera formal, en virtud del cual tuviéramos acuerdo, lo discutimos, llegamos al final con ese texto y nosotros formalizamos las indicaciones conforme a ello. A ver, entonces, yo la propuesta que le haría para que podamos avanzar sería la siguiente. Le pediría tanto al Ministerio Público como a la Subsecretaría Interior y al profesor Matus que pudieran conversar en la semana de forma tal de que el martes empezara a votar y que pudiéramos elaborar un comparado con la propuesta de indicación o por último con los comentarios que tiene el Ministerio Público, que tiene el profesor Matus, que tiene Interior respecto del articulado que se va a votar, para ahí ir tomando las decisiones, de forma tal de poder tener claridad de los argumentos y sobre todo en la parte penal, de poder tener los conceptos claros respecto a lo que se va a votar y cuáles son la tipificación que se quiere dar, los tipos de pena, técnicas de investigación, entre otras cosas, de forma tal de poder hacer una discusión un poco más ordenada en este tema que yo creo que es también bastante complejo al interior del proyecto. Perfecto, presidente. Nosotros tenemos un primer texto de eso. Permítanos circularlo con el Ministerio Público, con el profesor Matus, y así tenemos ese texto afinado para el día martes y así iniciar la discusión sobre ese texto. Le pediría al subsecretario, que sé que estamos con un fin de semana largo entre medio, pero que ojalá pudiera hacerlo llegar el día lunes a la Secretaría, de forma tal de también nosotros como senadores poder tenerlo un día antes y poder mirarlo. Ningún problema, presidente. Don Jorge, ¿sería posible Perfectamente posible, presidente. Estamos disponibles para trabajar en el texto que se propone poner a disposición de la comisión. Sí. Profesor Mato, también queremos abusar de su buena voluntad en esta materia. Bueno, la patria está primero. Hoy, ningún problema. Sí, no, es que la idea es poder despachar, empezar a votar ya la parte penal a partir del martes. Yo había y levantado eventualmente, una vez que votemos todos los artículos, revisaremos algunos temas polémicos que generen todavía dudas en la comisión. Sí, y yo había levantado la manito porque efectivamente me había la palabra. Un pretexto. A ver, ¿puedo decir? ¿No? Bueno, lo que quería decir es que yo había visto ya un pretexto, o sea, un texto previo, claro, un texto previo, y que yo creo que sobre ese se puede trabajar porque las diferencias que quedan son pocas. Y es más fácil de entenderlo que con que a través de las indicaciones. A través de las indicaciones no se va a llegar mucho, porque hay mucho ir y volver en las indicaciones. Presidente. Presidente, el senador Alvarado está pidiendo la palabra. El senador Alvarado. Gracias, presidente. Yo creo que para que hagamos de esta discusión fructífera a partir de la próxima sesión, creo que sería importante dentro del texto que se va a trabajar o se va a complementar y sobre el cual se va a construir un comparado, pudiesen hacer una segmentación en aquella materia en que efectivamente no hay ningún desacuerdo, de manera tal de que revisado, comentado, se pueda votar en conjunto porque no hay diferencia, y dejar en un capítulo aparte, ¿no es cierto?, aquella sección del articulado en la cual existan algunas discrepancias, algunas diferencias, para cerrarlas después, porque si no nos vamos a empezar a enredar en el artículo por artículo. Entonces, en definitiva, mi propuesta es de que en este trabajo que van a realizar de aquí al próximo martes, que eventualmente lo va a recibir la comisión el día lunes,
sobre la cual se va a construir un comparado, ¿cierto?, que en un resumen adicional, en una minuta, se nos señala expresamente en cuáles de esa materia no hay ninguna diferencia, para que podamos despacharla rápidamente y no aboquemos a discutir o centrar el debate precisamente donde están los desacuerdos y no destinar tiempo innecesario a cosas las cuales ya vienen preacordadas. Eso, presidente. O sea, esa sería, no, de todas maneras, senador Alvarado, ¿se ofrece la palabra? Presidente, ¿me permite? Estamos en la discusión en particular, por lo tanto habría que votar cada una o votar las propuestas que traiga el Ejecutivo, como hemos hecho en oportunidades anteriores, porque no había grandes, hasta lo que alcanzamos a ver, no había dentro de los miembros de la comisión grandes diferencias. Entonces, lo que podríamos hacer es conocer propuestas del Ejecutivo y posteriormente ir dando, como ya se ha hecho una costumbre, digamos, a lo mejor aprobarla ad referéndum y al final que presenten las indicaciones y las aprobamos todas en conjunto, dando fe de que las indicaciones recogen las propuestas de texto. Así lo hemos hecho en oportunidades anteriores y es una manera de avanzar y no esperar las indicaciones formalizadas, porque durante el debate también pueden surgir otras inquietudes y el Ejecutivo las puede acoger, digamos. Entonces así podríamos ir avanzando en base a propuestas de texto y finalmente, donde sea necesaria la intervención del Ejecutivo, junto con las materias que están pendientes, que presentasen un solo conjunto de indicaciones, que tendríamos que pedir un plazo adicional en la sala, además. Eso, presidente. Gracias, doña Milena. Sí, yo creo que no habría problema con eso, como se ha hecho en otras ocasiones, y por eso con el texto que llegue, empezar a votar el día martes a fin de poder avanzar y poder despachar este proyecto. ¿Se ofrece la palabra? Pido la palabra. ¿Quién? Yo, senador Insulza. El senador Insulza pide la palabra. Sí. Presidente, yo de acuerdo, yo no tengo ningún problema, pero yo quiero un comparado, porque los comparados tienen la gracia que a uno le dicen el lugar de qué, en qué lugar van. O sea, textos así en general, no, la verdad es que yo preferiría que fuera con comparado a esto, presidente. Al más allá que se puedan proponer los textos que se quieran, por cierto. Pero por lo menos tener un comparado a la vista para ver dónde va la propuesta y de qué a qué propuesta está reemplazando. Presidente. Sí, senador Buenchumilla. Sí, gracias, presidente. Mire, yo por distintas razones no pude asistir al desarrollo de este proyecto en las sesiones anteriores y por lo tanto me sumo a lo que señala el senador Insulza de tener un comparado para los efectos de estudiarlo y poder a partir de la próxima sesión entrar también en el debate de esto. Creo que eso sería mucho más ordenado. Gracias. Sí, de todas formas, comparado a ver para la discusión en particular del próximo martes. Sí, lo que le hemos pedido a nuestro invitado, al Ministerio Público, al profesor Matus y a la subsecretaría del Interior, es que en el texto comparado se puedan precisar los puntos de acuerdo que hay, que en el fondo hay una propuesta de redacción distinta conforme a lo que ya se ha conversado, y eso es lo que vamos a ir votando. Obviamente vamos a ir votando sobre un texto comparado que los senadores y senadoras van a tener a la vista al momento de la votación. Ofrezco la palabra. Bueno, agradezco la presencia